Vamos a presentar la primera de las ponencias, tiene que ver con la normativa, que mucho se habló, sobre gestión de cadáveres animales de la provincia de Córdoba. En esto estará disertando Virginia Lenarduzzi, del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de Córdoba. Virginia es médica veterinaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. Desarrolla sus actividades como jefa del área de sistemas intensivos y concentrados de producción animal y técnica de auditorías ambientales de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, perteneciente al Ministerio de Ambiente y Economía Circular. Allí formó parte de la mesa de redacción de la resolución número 284/2021 de protocolo para la gestión de cadáveres animales en sistemas intensivos y concentrados de producción animal. Virginia Lenarduzzi. ¿Se escucha ahí o? ¿Cómo es? No quiero romper. un cajoncito ahí. Buenas tardes a todos, muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Genial. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a nuestro secretario por la oportunidad de estar acá compartiéndoles nuestro trabajo. Bueno, a nuestro ministro que no está presente hoy. Y agradecerles y felicitar a los organizadores de la jornada, que ya llevan 6 y creo que son muy importantes. Córdoba es pionera en cuestiones ambientales y creo que justamente por este trabajo en conjunto que vienen haciendo ellos, yo tuve la suerte de sumarme, porque es importante trabajar en conjunto para ver, nosotros somos autoridad de aplicación de estos sistemas intensivos, pero es una materia en común entre todos y gracias a este trabajo en conjunto y a estas jornadas que nos integran a empresa, productor, el sector público y todas las instituciones académicas, profesionales, creo que es la forma de seguir avanzando y somos un ejemplo para otras provincias. Así que bueno, felicitaciones chicos y gracias. Para empezar teníamos un videito, no sé si... Sí. Los establecimientos SICPA son sistemas intensivos y concentrados de producción animal, donde los desechos que se generan sobrepasan la capacidad de absorción del suelo. En nuestra provincia están regulados por la Ley número 9306, la cual dispone a la Secretaría de Desarrollo Sostenible como autoridad de aplicación. La normativa apunta a proteger los recursos naturales, contribuir al desarrollo sostenible de estos emprendimientos y disminuir el impacto ambiental que puedan generar sus actividades. ¿Qué requisitos debe cumplir un establecimiento SICPA para inscribirse? En primer lugar, debe contar con un profesional matriculado, médico veterinario o ingeniero agrónomo, que esté inscripto en el registro de responsables técnicos. Luego, el profesional debe realizar, a través de la plataforma de Ciudadano Digital, el trámite de inscripción en el Registro Provincial de Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción Animal. Si el establecimiento no se encuentra en zona crítica, es decir, si está ubicado a más de 3 kilómetros de centros poblados y cuerpos de aguas superficiales como ríos, arroyos, lagunas y la profundidad de la napa supera los 10 metros. Cuenta con menos de 300 bovinos, menos de 10 madres o 50 cerdos y menos de 5.000 aves, deberá presentar un trámite multinota para obtener el certificado de inscripción. Para eso, deberá colocar en el buscador inscripción en el registro SICPA. En cambio, si el establecimiento se encuentra en zona crítica y o cuenta con mayor cantidad de animales, deberá presentar un formulario de auditoría de cumplimiento, colocando en el buscador Auditoría Ambiental sin resolución previa anexo B. Con esto, obtendrá la resolución de aprobación junto con el certificado de inscripción. Ahora sí, paso de acá, ¿no es cierto? Bien. Bueno, yo vengo a contarles, quizá un poco aburrido, del marco legal, pero bueno, es una normativa nueva que también se hizo en conjunto, en un trabajo en conjunto, que se encuadra dentro de nuestra ley provincial 9306,
que es la que regula los sistemas intensivos y concentrados de producción animal, o SICPA, de ahora en adelante, así no estoy diciendo todo el... esta ley es del 2006, nos hace autoridad de aplicación y se crea por la necesidad de regular estos sistemas que están en confinamiento, que el hombre le suministra la alimentación a los animales y sobre todo que los residuos, que ahora son más recursos que residuos, sobrepasan la capacidad de asimilación del suelo. Entonces surge la necesidad de regularlos ambientalmente para proteger los recursos naturales. Esta ley lo que nos hace es generar 2 registros, los responsables técnicos que mencionaron recién, médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros zootecnistas ahora también, que son los que llevan el trámite de inscripción en el registro, y el registro de los establecimientos en sí. Como vimos recién en el videito, que quería pasarlo para los que no saben del tema, un resumen, justamente cuando están en zona crítica o tienen mayor número de animales, necesitan más regulación, y para esto son esta normativa de cadáveres y la resolución 29, que se encuadran dentro de esta ley provincial. La resolución 29 es la del plan de uso agronómico de residuos pecuarios, que solo abarca residuos sólidos y líquidos, que son orgánicos de las producciones intensivas, pero no tenía en cuenta los cadáveres animales. Sólidos, la cama de pollo, el estiércol, el sólido que se separa del efluente, y líquidos los efluentes, tanto porcinos como los de los feedlot o TAM. Y que estos se valorizan con una estabilización térmica para los sólidos, que puede ser compostaje o solarización, o en lagunas para los efluentes, para eliminar los patógenos y tener una enmienda orgánica rica en nutrientes para poder aplicar en el suelo. La normativa lo que hace es regular ese plan de aplicación, diciendo hay que hacer un balance de nutrientes, se caracteriza el suelo, se caracteriza el residuo estabilizado, se hace un balance de nutrientes y dice cuánto se puede aplicar, cómo, en dónde. Eso lo hace un ingeniero agrónomo. Como en esta normativa no se incluía los cadáveres, surgió la necesidad, en esta misma comisión interdisciplinaria, de crear un protocolo para la gestión de cadáveres en el cual se pudiera establecer los requisitos para cómo disponer esos cadáveres y lograr que haya un manejo adecuado para evitar la propagación de enfermedades infecciosas y de proteger el aire, el ambiente, en los establecimientos SICPA que nombramos recién. Las disposiciones generales, después vamos a hablar bien de las formas, de los requisitos mínimos que regulamos con la normativa. Es importante que el sector donde esté la disposición final de los cadáveres esté dentro del establecimiento, pero alejada del sector productivo y señalizada. Esto es para evitar una propagación de enfermedades, en el caso de que haya... tiene que estar acondicionada para evitar que haya anegamientos o erosiones del suelo. Tiene que estar cerrado para evitar que ingresen tanto animales mayores como carroñeros, como personal no autorizado, porque puede ser un riesgo. Si hay un almacenamiento temporal de los cadáveres, por ejemplo, todos los días hacen el recorrido en el galpón, ese no puede ser mayor a 24 horas y tiene que ser bajo techo, o el animal cubierto puede ser con un silo bolsa, no puede estar al aire libre. Otra cosa que nos pasa mucho es que no lo incluyen dentro del plan de control y vectores. Como está alejado, no pongo nada para controlar roedores, moscas, y es justamente el foco infeccioso. Entonces, dentro del plan de control tienen que incluir el sector donde se disponen los cadáveres. Y bueno, los métodos tienen que estar diseñados para la mortandad promedio del establecimiento y el tamaño del animal. Estas son las alternativas que están dentro de la normativa, lo que no quita que el proponente pueda proponer justamente, optar por otra alternativa que sea amigable con el ambiente y se evaluará por la Secretaría. Lo más común es el enterramiento en fosa sanitaria. En esta práctica no hay un fomento de la economía circular ni de la valorización, sigue siendo un residuo. Entonces, como es el más común, dijimos vamos a regularlo para que no se haga de cualquier manera. Y los que tratamos de fomentar con la normativa son las técnicas de compostaje, tanto el tradicional, que es en pilas o en celdas, como el automatizado. Ahora vamos uno por uno. Con respecto al enterramiento en fosa sanitaria, es importante que
es una excavación en el suelo, no es sobre el suelo, no es sobre la superficie, tiene que ser excavación. Y en esto es importante la profundidad del acuífero libre, teniendo en cuenta el punto más alto en el que estuvo ese acuífero libre. Si el acuífero está a menos de 1 metro de profundidad, es obligatorio que esté impermeabilizado. Puede ser con membrana, geomembrana, pero tiene que ser de 2 micrones, o puede ser con compactación con arcillas o bentonitas, que supere con la normativa dice el 85% del índice Proctor, que es de la humedad, digamos, de la compactación del suelo. Cuando está entre 1 metro y 10 metros la profundidad, es obligatorio que la base de la fosa esté impermeabilizada y medio metro de la base para arriba. Cuando está más de 10 metros, no es obligatorio impermeabilizar. En estos dos casos en que hay parte sin impermeabilización, es importante que se encuentre ubicada la fosa por lo menos a 500 metros de las perforaciones que sean para consumo humano de agua. Prácticas que se recomiendan: perforar los animales antes de disponerlos en la fosa, que los cadáveres estén en todo momento cubiertos por temas de lluvia. Entonces lo que se recomienda es una capa de cal viva y 1 metro de suelo por encima. Vamos con los compostajes. Tanto el tradicional como el automatizado, el compostaje es una descomposición aeróbica, es un proceso de biooxidación de las mismas bacterias de la materia orgánica, pero que necesita, los compuestos que necesita, el nitrógeno y el fósforo los aportan el cadáver, y el carbono tiene que ser un material rico en carbono, a lo que llamamos sustrato, que además tiene que tener alta capacidad de absorción para evitar los lixiviados. Una fórmula es 1 a 3 kilos de sustrato por cada kilo de cadáver animal, para que estimen la cantidad de sustrato que necesitan. Y ese sustrato puede ser cáscara de maní, acerrín, viruta de madera, la misma paja de los rollos, todo ese material de carbono se puede utilizar. El producto final de esto es materia orgánica estabilizada, que se puede usar el compost como enmienda orgánica. Ahí sí entra dentro de la resolución 29, que ya les voy a explicar cómo entraría. ¿Qué pasa con el compostaje? Tiene que ser monitoreado, tanto en humedad como temperatura, sobre todo los primeros 15 días, para asegurarnos que esté alcanzando la temperatura. El compost se nos puede podrir. Así que lo que hay que hacer es, en temperatura tiene que tener entre 50 y 60 grados, pero sí o sí necesitamos 3 días de 55 grados centígrados para que se maten los patógenos. Y la humedad también es alrededor del 50-60%. Eso, la temperatura, lo ideal son los termómetros, los que son para el suelo. Y para la humedad se puede hacer la prueba del puño. En la humedad agarramos un poco de compost, no tiene que escurrir líquido, pero sí se tiene que armar esa bolita y no desarmarse en nuestras manos, porque si no está seco. Cuando está seco se puede regar, cuando está muy húmedo se agrega sustrato y se mezcla. Cuando la temperatura nunca llega a los 55 es que necesitamos oxigenar eso para activar el proceso de descomposición. Entonces ahí es donde entran los volteos. Bueno, el compostaje tradicional puede ser en pilas o en celdas. Ahí lo de arriba son pilas, lo de abajo son las celdas. Las pilas se recomiendan más para animales grandes, bovinos sobre todo. No quiere decir que no se puedan usar en los otros. Y en las celdas se recomiendan para porcinos, aves o cuando se trituran los animales, porque la celda lo que nos hace es, como es una estructura de contención, evita que se pierda material y se puede reducir la cantidad de sustrato que usamos. Ven que en las pilas dice base de 60 centímetros y sobre el cadáver más sustrato de 60 centímetros para que esté bien cubierto. En cambio en las celdas se reduce a la mitad. Eso abarata el costo del sustrato. Las pilas pueden ser de únicas, de un solo animal, o pueden ser varios, pero sí o sí hay que poner material de sustrato, rico en carbono, entre medio. Y si se hacen en pilas pero hileras, se recomienda que sean en paralelo para aprovechar el espacio. Cualquiera de las dos formas tiene que estar en una zona que no sea inundable, que favorezca el escurrimiento superficial. No debería haber lixiviado con un compostaje si está bien hecho y se lo regula temperatura y humedad,
pero en el caso de que haya, por cualquier contingencia, tiene que tener una desviación de ese lixiviado al sistema de tratamiento de efluentes. También se recomienda la perforación abdominal, y cuando se va estabilizando la temperatura también se recomiendan los volteos para seguir madurando el compost. El automatizado es dentro de reactores cerrados verticales o horizontales, seguro los han visto ahí afuera, los famosos rotoaceleradores, y también necesitan un sustrato y el cadáver, obviamente. ¿Qué pasa? Este reactor lo que hace es brindar las condiciones óptimas para el compostaje constantemente, entonces acelera el proceso. Sí es importante que la base donde está el reactor esté impermeabilizada por si hay lixiviados. No debería haber tampoco, porque cuando el compostaje está bien hecho no hay lixiviado. Y que tengan, a veces hacen la maduración fuera del rotoacelerador, que esa zona esté acondicionada como para las pilas de compostaje. Entonces, una vez que hacemos uno de esos procesos de compostaje, que son los que estamos intentando favorecer con que se empiecen a hacer, ese compost se toma en cuenta como una enmienda orgánica, y el uso agronómico del mismo está en un todo de acuerdo con la resolución 29. Tienen que hacer un plan de aplicación, caracterizar el compost, caracterizar el suelo, ver qué van a cultivar y hacer un balance de nutrientes para ver cuánto se aplica. Entra dentro del plan de aplicación de los sólidos. Si ya tienen un plan de aplicación, simplemente se lo incorpora como extra o se mezcla. A veces cuando ya sale del digestor lo ponen en las pilas con el estiércol y sigue el proceso ahí, lo maduran ahí. Entonces se incorpora al plan de aplicación de los residuos sólidos.